La primera campaña global de vacunación dirigida por el doctor español Francisco Balmis, que llevó la vacuna de la viruela a América y Asia en los cuerpos de 22 niños a bordo de una corbeta. Lo hacemos a propósito de dos publicaciones editadas recientemente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pura Fernández es la directora editorial de CSIC y Cultura Científica. Hola, Pura, saludos. Hola, saludos. Absolutamente. Hace 200 años, justo ayer se cumplió otro aniversario, el 30 de noviembre. La corbeta María Pita salió de La Coruña precisamente dispuestos a realizar lo que se ha identificado como la primera campaña global de vacunación pública en el sentido de que era filantrópica, de que no tenía ningún tipo de rendimiento económico y lo que pretendía precisamente era distribuir la vacuna de la viruela para acabar con una epidemia mortal. Tenía una mortandad cercana al 30%, es un número extremadamente elevado, pero no solamente eso, sino que los efectos de la enfermedad, si se superaba, pues eran también muy terribles, ¿no? Llegando incluso a la ceguera. Creo que además se cebaba en este caso sobre todo con los niños. Eso es. Y precisamente el simbolismo y quizá el mayor atractivo histórico de esta expedición es que los niños fueron los reservorios de esa vacuna, fueron los que permitieron a través de la inoculación en sus brazos de la vacuna, fueron los reservorios de la salud para la población mundial, para la humanidad, pero fueron también el reservorio de lo que es la esperanza en el poder de la ciencia, en el poder del conocimiento, para luchar contra pandemias y para luchar contra todos los efectos negativos que azotan a la sociedad. Visto desde la óptica del siglo XXI, puede parecer cuanto menos polémico, ¿no?, utilizar a los niños para poder llevar una vacuna. En primer lugar, quiero que nos expliques cómo llevaban la vacuna y cómo se inoculaba posteriormente y por qué se utilizó a estos niños. Bueno, se utilizó a los niños porque era la única manera de tener la certeza de que no habían pasado la enfermedad. Es decir, si lo hacían a través de adultos, los adultos podían haber pasado esa enfermedad sin haber tenido realmente unas secuelas perceptibles, de manera que no hubiera sido efectivo. Y la preservación del método a través de los niños lo que aseguraba es la transmisión correcta. Lógicamente, en las circunstancias actuales, en nuestro momento, no podemos pensar más que en las connotaciones negativas de utilizar a los niños como transmisores, pero hay que pensar en las condiciones de la época. Precisamente la historia lo que nos enseña es a mirar con otros ojos y pensando en el contexto médico, en el contexto cultural, como otro sistema muy distinto al actual. Es decir, no había otra manera de trasladarlo. En un barco hay que pensar en una travesía larga, una travesía en la que además había que aislar a esos niños, a los niños que tenían ya inoculado el virus, de aquellos que no lo tenían, para evitar precisamente contagios que hubieran podido acabar con la vida de ellos o haber tenido consecuencias catastróficas para la propia tripulación, ¿no?, del navío. Uh-huh. Y ahí fue el acierto de Balmis, el líder de esta expedición de sanitarios, de establecer una estrategia de inoculación en la que nunca estuvieran juntos y en la que los niños no sufrieran, desde luego, los efectos de una travesía tan larga. Indudablemente, en este camino largo y complicado podrían haber sucedido situaciones pues muy, muy desastrosas, pero no fue así. Los 22 niños llegaron sanos y salvos a su destino, y en parte también pues por el cuidado absoluto de Isabel Zendal, una de las expedicionarias, la enfermera que se ocupó precisamente de que ellos llegasen en las mejores condiciones y de cuidarlos y de velar por ellos como una madre, como se reconocía en los escritos que hizo. ¿Cómo se hacía después para digamos, extraer las vacunas para otras personas de estos niños? A través de las pústulas que se creaban en la piel. Eso era el reservorio. Y se iba inoculando a niños en los destinos a los que se llegaba, y a partir de ellos la población podía tener acceso a la vacuna. O sea que era realmente, no solamente era la llegada de la vacuna, sino era la planificación de cómo eran las mejores condiciones para que esa vacuna se pudiera transmitir en las mejores condiciones. O sea, estamos hablando de una planificación sanitaria realmente, ¿no? Por eso se habla de que es la primera campaña, el primer modelo de lucha global contra una pandemia, en este caso la pandemia de la viruela. Para que nos hagamos una idea, una imagen, digamos que esas pústulas que son como una especie de pupas, ¿no?, con líquido, de ahí entiendo se extraía el líquido y se inyectaba a otras personas, y eran los efectos mínimos que tenía esa vacuna de la viruela, ¿no?
Claro, eran unos efectos muy minimizados, suaves, y lo que permitía precisamente era eso, era no solamente la erradicación en los individuos, sino precisamente la perpetuación de ese sistema sanitario y de ese sistema de lucha contra la enfermedad. Fue una expedición que se prolongó durante mucho tiempo y que permitió vacunar a miles de personas. A miles de personas, exactamente. La vacuna realmente no se erradica, la viruela no se erradica definitivamente hasta el siglo XX, pero lo que permitió es la propagación del mal y sobre todo en los territorios americanos, que estaban teniendo una situación realmente muy peligrosa. Incluso los pueblos originarios, los habitantes originarios antes de la llegada de los españoles, estaban teniendo incluso unos efectos mucho más adversos y que, según los estudios, no solamente los diezmaron, sino que hubiera podido acabar con poblaciones originarias de raíz. Esta expedición, está claro, supuso un hito en la historia de la ciencia mundial. Sin embargo, la historia no es muy conocida y quizás no cuenta con el reconocimiento que debiera. ¿Por qué se produce esto, en tu opinión? Sí, en principio, o sea, sí hay estudios. De hecho, el CSIC, la editorial CSIC publicó un libro en el año 2004 que era ese estudio histórico, cultural y científico sobre la expedición, sobre su planificación, sobre sus objetivos y efectos. Y este libro del año 2004 fue una iniciativa y estuvo también prologado por los mismos autores que se encuentran en este segundo volumen. Hemos publicado el cómic, la novela gráfica sobre la expedición de la vacuna, el más recordar nuestros nombres, pero hemos publicado también un volumen con el Ministerio de Ciencia e Innovación y con Geoplaneta, dedicado específicamente a la expedición de la vacuna. Y estos dos volúmenes están enlazados en el tiempo, en el año 2004 y en este año 2021, porque uno de nuestros virólogos más reconocidos, Luis Enjuanes, fue el que impulsó este estudio, que lo prologó también, y Susana Ramírez, la mayor especialista en la expedición de Balmis, es también la coordinadora académica de ambos. Es decir, en términos de historia de la ciencia, se conoce y se reconoce. O sea, Humboldt habló de que había sido la campaña más heroica y más trascendental mundial. O sea, que lógicamente en el ámbito de la ciencia se reconocen sus efectos para combatir este tipo de pandemias y este tipo de infecciones que pueden alterar de una forma tan terrible las condiciones de vida. La idea de editar uno en formato cómic es muy positiva para acercarlo a los escolares, ¿no?, esta historia. Sí, y de hecho el libro, el más recordado de nuestros nombres, el formato cómic, lo ha hecho el Premio Nacional de Cómic del año 20, Javier Bisusi, es decir, es un maestro, es un creador, es un maestro de los dibujos, es un maestro del cómic, y nuestra idea es pensar en un público muy amplio. Es decir, no estamos pensando tampoco en lectores infantiles, ni en lectores adolescentes, en jóvenes adultos o en adultos. Estamos pensando en un lector interesado por la novela gráfica, interesado por el cómic, que busque emoción, que busque una narrativa que le estimule y que se deje llevar por una historia que tiene todos los ingredientes de aventura y de épica, como el mismo autor dice, de una película o de una serie de televisión. Es decir, es una historia que por sí misma hay que recuperarla sencillamente porque supuso una aventura extraordinaria, una aventura con sus errores, con sus dificultades, con sus aciertos, con sus fracasos, pero sobre todo con su épica y con su emoción. Y como tal hay que acercarnos a ella. Y aparte, conocemos lo que supuso la expedición de Balmis y conocemos lo que supuso el avance de la vacuna, pero todo ello en una historia, en una narración que realmente nos emociona y que nos atrapa. Y lo que queremos buscar es un lector amplio, un lector no solamente en España, un lector en el público iberoamericano y esperamos que además que se pueda traducir a otras lenguas. No sé si hay algún tipo de opción de poder tener, no sé si se va a distribuir, si se compra, si no sé, en fin, ¿cómo es? Las personas interesadas, ¿dónde tienen que acudir? ¿O dónde pueden hacerlo? Los dos libros, tanto el cómic como la monografía colectiva sobre la expedición, se pueden conseguir en cualquier plataforma, por supuesto en cualquier librería, en la web de Editorial Planeta. Es decir, es un libro comercial, son libros comerciales que tienen su distribución habitual en cualquier punto de venta en los que uno quiera adquirir un libro.
es muy fácil de localizar, de hecho hay mucho interés y animamos además con ello a que bueno, pues los futuros lectores y lectoras se acerquen a las librerías o los que no puedan, que lo busquen a través de Internet, porque es muy fácil encontrarlos y desde luego no solamente el conocimiento, sino la emoción y el entretenimiento están asegurados con los dos libros. Estamos difundiendo el conocimiento, estamos difundiendo un hito de la ciencia española y lo estamos haciendo además en un contexto actual en el que tiene una vigencia y un interés muchísimo mayor. Pero además con él estamos demostrando cómo la historia de la ciencia y la historia de los avances en la medicina están también sujetos a las condiciones históricas. Es decir, pues como me comentabas al principio, cómo se piensa en que los niños pueden ser los transmisores y pueden ser los repositorios de esta vacuna. Bueno, porque hay que pensar en que estamos en una época en la que los sistemas de transportes eran los que eran, los tiempos de esos transportes eran iguales y que además había que hacer una ruta en la que había unas temperaturas muy elevadas en las que la vacuna no se podía transmitir como era habitual, que se transmitía con unos pequeños hilos de algodón prensados en unos vidrios. Entonces, hay que pensar que las cosas se hacían en ese momento en las condiciones y con las mentalidades del momento. Pero gracias a eso también hemos llegado a los avances que nos han situado en el momento actual. Pues Pura Fernández, directora de Editorial CSIC y Cultura Científica, enhorabuena por publicar estos dos libros y dar a conocer ese episodio histórico, esa travesía tan interesante, y gracias por acompañarnos hoy en Españoles en la Mar. Muchísimas gracias.